Bienvenidos mis entrañables alumnos. Hoy día vamos a trabajar el tema de proceso formativo de palabras. Pertenece a la morfología. Voy a compartir el material a continuación. Bien, alumnos, infórmenme por favor a través del chat si pueden ver con claridad nuestro material. Bien, alumnitos, el proceso formativo de palabras. El propósito de este tema es que ustedes conozcan cuáles son los procedimientos formativos de palabra, cuál es la naturaleza de cada uno de los procesos formativos de palabra. Alumnos, el proceso formativo de palabras. Para este tema, nuestro maestro, el profesor Barijo, nos va a apoyar. ¿De acuerdo? El maestro Barijo nos va a apoyar. ¿Qué dice el maestro Barijo? El proceso formativo de palabras es una forma de economía lingüística, pero ¿qué es exactamente? Determinados procedimientos a través de los cuales se forman palabras, teniendo en cuenta una serie de inserciones de morfemas principalmente. Bien, clases de procesos formativos de palabras. Existen muchas clases de procesos formativos de palabras, pero hoy solamente vamos a hablar de 4 procesos: la flexión, la derivación, la composición y la parasíntesis. Primero, la flexión. Es un proceso bastante recurrente, aunque no es el más recurrente de todos. Simplemente ocurre la flexión cuando a un morfema lexical, raíz o lexema, se le agrega un morfema flexivo. ¿Y qué indica el morfema flexivo? Principalmente género o número. Principalmente género o número. Para el caso específico de los verbos, el morfema flexivo agrega significados de tiempo, número, modo, persona y aspecto. En el caso preciso del verbo, este morfema flexivo se llama morfema amalgama. Estos morfemas no cambian la categoría gramatical, solamente indican o género o número principalmente. Ejemplo, en la palabra perros. Es una palabra formada por flexión. ¿Cuáles son los morfemas que se agregaron al núcleo o lexema? Los morfemas O y S son morfemas flexivos porque significan género y número respectivamente. Igual en la palabra panes, el morfema que se le agregó a la raíz es el morfema es un morfema flexivo, solamente indica número plural. En la palabra alcaldesa, el morfema flexivo esa indica género femenino en este caso. En la palabra gallina, de idéntica manera, el morfema flexivo ina indica género femenino. En la palabra comí, claro, como se trata de un verbo, entonces el morfema flexivo indica tiempo pasado, número singular, etcétera, etcétera. Es decir, tiene más de un significado. Se llama morfema amalgama, al igual que en escribe, al igual que en cantaremos. Haremos es un morfema amalgama. Bien, alumnitos. Hasta acá, quiero que me digan al chat si me están entendiendo. Pero antes, mira, el alumnito, ¿qué es lo que dice? Profesor, simplemente le agrego género y número, ¿verdad?
Nada más. Vamos a ver qué cosa responde el maestro Barijo. Muy bien, pibe, tiene 20. Simple. El maestro Barijo es de pocas palabras, pero muy generoso. Bien, alumnitos. Bien, queridos alumnos. Estoy en el chat. Díganme si me están entendiendo. Por ahí dicen que sí. Correcto. Correcto. Vamos a ver el siguiente proceso que se llama derivación. La famosa derivación. Dice, es el caso en que a un lexema se le agrega un morfema derivativo. El morfema derivativo puede cambiar la categoría gramatical. Además, la derivación incrementa el repertorio léxico de nuestra lengua. Algo más. La derivación es el proceso más recurrente de formación de palabras. Existen 3 fórmulas derivativas. La primera, sencilla. Cuando a un lexema se le agrega un morfema derivativo cualquiera. Ejemplo, bellísimo. Al morfema lexical bell se le agregó un morfema derivativo ísimo en este caso. Suavidad, arcilloso, colegial, estudioso, cuadernito. A ver, alumnitos, ¿qué nos dice el maestro Barijo? Nos dice, todos piensen en una palabra formada por derivación. Y yo estoy en el chat. Por favor, todos, una palabra formada por derivación. A ver. Muy bien, comodidad, dicen por ahí. Guapísimo, cosita, excelente, altísimo. Muy bien, alumnitos. Florero, claro que sí. Buenísimo, etcétera, etcétera. Ya tienen la idea de lo que trata. Bien, alumnitos, vamos a continuar. Ejemplos de derivación. Los aumentativos, por ejemplo. Los aumentativos, librazo, perrazo, cosota, los diminutivos, librito, pajarito, cosita, los despectivos que indican expresión peyorativa, casucha, vejete, pajarraco, los superlativos absolutos, por ejemplo, de negro es nigérrimo, de pobre paupérrimo, de bueno bonísimo, de antiguo antiquísimo, de fiel fidelísimo, son ejemplos de derivación. Los gentilicios que indican lugar de origen o procedencia, limeño de Lima, tingalés de Tingomaría, regiomontano de Monterrey, bonaerense de Buenos Aires, betlemita de Belén, jerosolimitano de Jerusalén, liberteño de la Libertad. Los oficios, carnicero, campesino, minero, derivan de carne, de campo y de mina, respectivamente. Algunos recipientes, como es el caso de tintero, panera, salero, azucarero, que derivan de tinta, de pan, de sal y de azúcar. Bien, algunos ejemplos entonces de derivación. ¿Qué nos dice nuestro querido alumno, profesor? Esto está muy fácil y me gusta. ¡Qué bien, alumnito! ¿Qué dice el generoso maestro Barijo? Dice, muy bien, pibe, tiene 20. Caramba, caramba. Nuestro maestro es bastante generoso. Bien, alumnitos, si vamos a la segunda fórmula derivativa. Dice, prefijo no separable más lexema. Profesor, aquí llamamos prefijo no separable. Aquel prefijo que no existe de forma monomorfemática, no existe solo, no tiene vida de forma independiente. Por ejemplo, desligar. Yo les pregunto algo, el prefijo des se encuentra o tiene vida de forma unitaria, de forma monomorfemática. ¿Existe la palabra des? No. Solamente existe ligada a un lexema. Desligar, desamor, deshacer. Eso es un prefijo no separable. No existe de forma separada. Virrey. El prefijo vi existe de forma monomorfemática. Claro que no. Extender. Injusto. Subsuelo. Irreal. Bicolor.
Alumnitos, en ningún caso los prefijos de rojo existen de forma monomorfemática. Ellos son prefijos no separables, ¿de acuerdo? Entonces, un prefijo no separable más un lexema es un tipo de derivación. Profesor, ¿y si diría apolítico, el prefijo a existe de forma separada? Sí, viajaré a Chincha. A tiene vida de forma monomorfemática. Por lo tanto, no sería un ejemplo de derivación. ¿Me dejó entender? Solamente esta fórmula está formada por prefijos no separables. ¿Qué dice nuestro simpático alumnito? Renombre infiel, profe. Caramba. ¿Qué dice nuestro querido profesor? Es la cosa. Correcto. Correcto, alumnitos, y yo estoy en el chat esperando que tú me digas si me estás entendiendo, entrañable alumno. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, alumnos, excelente. Vamos a seguir. Vamos a ver la tercera fórmula, entrañable alumno. Dice, prefijo más lexema más sufijo. Uy, pero para que esta fórmula tenga sentido, debe de cumplir dos condiciones. La primera, que el prefijo más el lexema sí existe. Y el lexema más el sufijo también existe. Profe, no entiendo, tranquilo, ahora te explico. Mira, precocinado. Es una palabra formada por derivación. Vamos a ver si la primera condición cumple. O sea, el prefijo más el lexema existe. ¿Existe la palabra precocer? Sí existe. Prefijo más el lexema. El lexema es el de blanco. Rojo y blanco existe, sí, precocer. Y lexema más sufijo, o sea, blanco y amarillo existe. ¿Existe la palabra cocinado? Claro que sí. Ah, sí cumple, profe. Claro. Rojo y blanco, antiimperial existe, sí. Blanco y amarillo existe, imperialista existe, sí existe. De forma independiente, sí existe. Ultramar y marino, sí existen. Injusto, o sea, rojo y blanco, ¿existe? Injusto, sí. Y blanco y amarillo, justicia, ¿existe? Claro que sí. Irreal existe y realidad también. Descontrol existe y controlado también. Intramuscular sí existe, intramúsculo, y muscular también existe. Por favor, díganme si me están entendiendo. ¿Qué dice el maestro Barijo? Pibe, dice el maestro Barijo. Aprende cada proceso de forma independiente. No intentes relacionarlo. Profesor, ¿y eso por qué o para qué? Profe, para no confundirme, ¿verdad? Excelente, pibe, excelente. Para no confundirte. Y yo sigo en el chat esperando que tú me digas si me has entendido esta tercera fórmula. Sí, muy bien, alumnitos, muy bien. Pasamos ahora a la composición. ¿Qué es la composición? Sencillo. La composición es, acá nos dice el maestro, no vamos a ignorar al maestro Barijo. Dice, dos palabras al unirse hacen composición. Eso está muy bien. O sea, palabra más palabra, lexema más lexema. Eso está bien. Dice, ejemplo, nombre más nombre, o sea, sustantivo más sustantivo. Coche más bomba, coche bomba. Nombre más adjetivo, pelirrojo, ojiverde. Verbo más pronombre, abre latas. Perdón, verbo más nombre, disculpen. Abre latas, sacapuntas. Adjetivo más adjetivo, agridulce, blanqueazul. Preposición más nombre, antebrazo, pararrayos. Numeral más numeral, undécimo, duodécimo. Verbo más pronombre, dile, cuéntanos. Ajá. Clases de composición. Ajá. Existen, alumnitos, escuchadme bien, tres fórmulas de composición. Primera fórmula, la composición por yuxtaposición. Profe, ¿y cómo es eso? Muy fácil.
Se unen dos palabras. ¿De acuerdo? Se unen dos palabras. Y ninguna de ellas varía. Muy por el contrario, ambas palabras mantienen su forma. Ambas palabras mantienen su fórmula. Ejemplo, cubre cama. Cubre y cama se mantienen idénticas. Ninguna de ellas ha variado. Corta uñas. ¿Me entiendes? No varía. Pasamano no varía. Profe, y un ejemplo cuando varía, por ejemplo, la palabra blanco más azul. ¿Da blanco azul? No, blanqui azul. O sea, la palabra blanco se ha convertido en blanqui. Ah, ese es el caso en que sí varía. Sí, pues hay casos en los que alguna de las palabras varía. Pues no es el caso de la yuxtaposición. En la yuxtaposición ninguna de las palabras varía. Pasamano, abre latas, saca corchos. ¿Qué nos dice el simpático alumnitos? Coche bomba, 14º. Muy bien. Composición propiamente dicha. Es el caso en el que se unen dos palabras, pero alguna de ellas varía. Ese es el caso de composición propiamente dicha. Alguna de las palabras varía. Ejemplo, la palabra química más terapia da quimioterapia. Química se convirtió en quimio. La palabra físico o física más terapia da fisioterapia. La palabra físico se ha convertido en fisio. Blanco más azul, blanquiazul. La palabra blanco se transformó. Ojo más verde, ojiverde. La palabra ojo se transformó. Mano más obra, maniobra. ¿Qué dice el pibe? Pelirrojo, blanquirroja. Muy bien, composición por prefijación. Profe, ¿y cómo es esto? ¿Esto es complejo? No, no, es sencillo. Es un prefijo separable más lexema, profe. ¿Y cómo es el prefijo separable? Un prefijo que tiene vida propia de forma monomorfemática. Ejemplo, conllevar. El prefijo con es separable. O sea, existe de forma monomorfemática. Pan con queso. Existe la palabra con. Ah, muy bien. Sobredosis. Mi libro está sobre la mesa. Existe. Sin vergüenza. Llegó mi papá sin gorro. Contradecir. Está contra la pared. Parabrisas. Estudiaré para el examen. Ateo. Antemano. Alumnitos. ¿Qué dice el pibe? De poner, envolver, por venir. Y dime, querido alumnito, ¿me estás entendiendo? Yo estoy en el chat, querido alumno. Si no me entiendes, yo aclaro. Sí me entiende. Correcto, alumnito, correcto. Muy bien, muy bien. Seguimos. La parasíntesis. Bueno, normalmente decimos que la parasíntesis es la suma de los dos procesos anteriores, es decir, en una sola palabra existe composición y derivación al mismo tiempo. Básicamente existen dos fórmulas de parasíntesis. La primera fórmula, formada por lexema más lexema, eso es composición, profe, sí, y sufijo. Y este sufijo es necesariamente un morfema derivativo. Profe, ejemplo. Mira, la palabra agua marina. Agua, lexema. Mar, lexema. Ina es un sufijo derivativo. Otro ejemplo. Pica, lexema. De piedra, lexema. Ero, sufijo. 15, lexema. Año, añi, lexema. Era, sufijo derivativo. Por favor, dime si me entiendes. Dime si me estás entendiendo. Muy bien. Vamos a poner otros ejemplos. Libre más cambio. Libre, lexema. Cambio, otro lexema. Ista, sufijo derivativo.
Ropa, lexema. Vej, de viejo, otro lexema. Y ero, sufijo derivativo. Otro ejemplito. Cumpleañera. Cumpleañera. Cumple, lexema. Año, lexema. Era, morfema derivativo o sufijo derivativo. ¿Me entiendes? Cumpleañera. Sandoval. ¿Estás entendiendo ahora? Abre latitas. Abre, lexema. Lat, lexema. Ita. Abre latitas. Ita sería un sufijo derivativo. Por favor, díganme si me entienden. Sí, correcto. Correcto, queridos alumnitos. Y vamos a ver la última fórmula. Prefijo más lexema más sufijo. Para que cumpla esta fórmula parasintética, debe cumplir dos condiciones. La primera, que el prefijo más el lexema no existe. Y el lexema más el sufijo tampoco existe. Ejemplo, enamorado. El prefijo más el lexema. El prefijo es en. El lexema am de amor. ¿Existe la palabra enamor? No, no existe. Profesor, y el lexema más el sufijo, o sea, am más orado. ¿Existe la palabra amorado? No. Ah, caramba. Enturbiar. ¿Existe la palabra enturb? No. Y turbiar tampoco. Aclar, no. Clarar, tampoco. ¿Me entiendes? Mira, en la palabra apadrinar, el prefijo a más el lexema padrín o padre, perdón, padre. ¿Existe? A padre, no. Y el lexema padre más el sufijo existe de forma separada, existe la palabra padrinar, no existe. La palabra de forma separada existe en venen, no. Venenar, tampoco. Deslumbro, no. Lumbrado, menos. Dime si me entiendes. Pero acá nos va a dar un buen consejo el maestro Barijo. ¿Qué nos dice? Escucha, escucha. Tienes que repasar varias veces hasta que aprendas. Caramba, eso está muy bien. Hasta que aprendas. Mira, aterrizar. Aterra no existe. Aterrizar, menos. Parasintética. Embellez, no. Bellecer, tampoco. Alis, no. Lisar, tampoco. ¿Me entienden, alumnitos? Y finalmente el maestro, el pibe, ¿qué cosa nos dice? Esto es muy interesante, estudiaré mucho. Claro, esa es la idea. Tienes que estudiar mucho. ¿Qué dicen, alumnitos, por favor? ¿Me han entendido? Correcto.